Vale, ya estuvo. Bien, no sé si tienen dudas o comentarios. Acuérdense que el domingo me van a entregar ya el resumen crítico de la unidad 1. Entonces, si tienen dudas, comentarios, pueden hacerlos ahorita. Si no, yo traía algunos puntos para iniciar. Uno es, bueno, el tema de la teoría de la historia, ¿verdad? Que hemos enfatizado. Marx en realidad lo que desarrolla es una teoría de la historia. Entonces, eso es importante decirlo porque ahora, a pesar de que hay muchos caballeros que se denominan marxistas, sin embargo, caen en la trampa de Radcliffe Brown de desconfiar de la historia y de quedarse nada más a nivel de, de lo contemporáneo, ¿verdad? Lo sincrónico. Y, y en todo caso, una historia muy reciente, ¿no? Una historia muy reciente, cuando los fenómenos en realidad tienen una historia más profunda. Como hemos dicho, hay pues rupturas, discontinuidades, pero también continuidades. Hay una dialéctica de continuidad, discontinuidad en la historia y de eso debemos de dar cuenta. El tema de la violencia, por ejemplo, no es un tema nuevo. Yo más bien diría que en nuestras sociedades se remite a la época prehispánica, se sigue desarrollando porque los fenómenos no, no se mantienen, no se mantienen estáticos, más bien se siguen desarrollando a través de los diversos sistemas sociales nos llega hasta nuestros días como un fenómeno pues agudo, altamente problemático. Yo diría que para todas las sociedades mesoamericanas. México también tiene un nivel de violencia muy alto, Guatemala, El Salvador, prácticamente todo lo que es Mesoamérica, que es una región cultural que se constituyó en la época prehispánica, pero que también se ha venido desarrollando, ¿verdad? Por cierto, la posición de Richard Adams no es nada halagadora. Él dice que los estados más sanguinarios son de Centroamérica, los estados más sanguinarios de Centroamérica son precisamente los estados mesoamericanos. Entonces, no es para que nos pongamos muy alegres, pero es la verdad. Entonces, Mesoamérica sigue siendo una región cultural importante que se constituyó en la época prehispánica y que se sigue desarrollando y que, por supuesto, ha sufrido fuertes transformaciones, pero que también hay continuidades importantes. Una de ellas es precisamente la violencia, otro es el autoritarismo, ¿verdad? Otro es la solidaridad también que hay entre los pueblos, y esto más a nivel nacional. Ya a partir de la colonia, precisamente se constituye esta región de México, Centroamérica. Ahora tenemos tres grandes regiones, quizás en América Latina, México y Centroamérica, Suramérica y el Caribe, ¿verdad? Digamos que son las tres grandes regiones. El Congreso Centroamericano de Antropología, por cierto, incorpora a México y Centroamérica. Y luego, pues la constitución de los estados nacionales, que también las naciones condicionan una historia propia. A partir del siglo XIX se constituyen las naciones. Finales del siglo XIX se consolida, digamos, el capitalismo agroexportador. El capitalismo agroexportador.
que mantiene o desarrolla, perdón, mala palabra eso, mantener, desarrolla una continuidad cultural importante con respecto a la época colonial. Por cierto, el concepto de oligarquía de Edelberto Torres Rivas es precisamente este tipo de burguesía, sobre todo los grandes terratenientes, que heredan privilegios de la época de la colonia. Entonces, hay una continuidad, a pesar de la ruptura, pues, porque se constituye un nuevo modo de producción o un nuevo tipo de sociedad, que es el capitalismo agroexportador. Sin embargo, hay continuidades importantes con respecto a la colonia y también con respecto a la época prehispánica. Ahora, con el conflicto político-militar que inicia en los años 70 y que, bueno, tocado globalmente va de 1970 al 2019, se da también una transformación sociocultural importante, se pasa del capitalismo agroexportador al capitalismo globalizado y transnacionalizado. Aquí quizás el elemento clave, la revolución urbana. La revolución urbana se pasa de una sociedad agraria y rural a una sociedad urbana, predominantemente urbana. Entonces, la revolución urbana es un elemento importante en esta nueva transformación que hemos experimentado. Y por supuesto hay otros cambios importantes como el haber establecido la democracia representativa, que ahora se ve amenazada, pero realmente hemos tenido 40 años de democracia representativa. Las reformas sociales que se han introducido, entre ellos la reforma agraria, que no ha sido poca cosa. Se ha repartido, yo diría que un poco más del 40% de la tierra agrícola del país. Salvador Arias dice más de 1 millón de beneficiados. Entonces no es poca cosa. Y por cierto, la oligarquía migró a ser propiamente burguesía, y una burguesía urbana principalmente, que invierte en las finanzas y en el comercio. Entonces después, bueno, se establece la democracia representativa, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, todas estas amenazadas ahora, pero que bueno, que realmente se han establecido. Al menos hemos tenido 40 años de democracia representativa, de Estado de Derecho y de libertad de expresión. Y también bueno, también se ha, pues, en general transformado la vida social. Entonces, a mí me parece que sí se ha vivido una transformación sociocultural, que se ha establecido en un nuevo tipo de sociedad, ¿verdad? Bueno, y también iba a decir, se ha profundizado la globalización y se ha dado la transnacionalización de la cultura, que por cierto la migración transnacional se da a partir de los 80, y bueno, una migración que se ha mantenido constante y no creo que vaya a bajar, por lo menos no es la tendencia, ¿verdad? Entonces eso es lo primero. O sea, Marx más bien nos invita a pensar la historia, y no solo la historia contemporánea, sino que la historia antigua, la historia profunda, ¿verdad? Y ver cómo se ha venido transformando la sociedad. En el caso de Marx, el elemento clave era la propiedad, el establecimiento de la propiedad privada, y él estaba preocupado en cómo realmente se ha establecido la propiedad privada. Arma pues un conjunto de modos de producción que en realidad están basados en la historia de Europa,
pero que la propuesta de Marx es más una propuesta teórica y no tanto una propuesta empírica. Ya es cada sociedad la que tiene que determinar el modo de producción, los modos de producción. ¿Verdad? En Mesoamérica básicamente tenemos el modo de producción asiático, que abarca México, Guatemala, El Salvador, parte de Honduras. Luego la colonia, la época colonial, que no es capitalismo, más bien es una combinación de mercantilismo con algunas estructuras feudales, eh, eh, también continuidades con respecto al modo de producción asiático, eh, y un sistema centralizado. Recordémonos que España no era feudal en realidad, España era un sistema señorial, ¿verdad? Era un sistema centralizado. Ese sistema centralizado se desarrolla también en la época de la colonia. Luego el capitalismo agroexportador del cual estábamos hablando, centrado principalmente en el café, luego adquiere también importancia la caña de azúcar y en un momento dado el algodón. Y ya el capitalismo urbano, globalizado y transnacionalizado. Entonces, los modos de producción, en realidad, o a mí me gusta más hablar de tipos de sociedad al estilo de Karl Polanyi, se establecen empíricamente de acuerdo a la historiografía de cada región y de cada país, ¿verdad? Porque a partir del siglo XIX, pues ya se instaura el Estado Nacional y la nación, pues realmente condiciona, ¿verdad? Ya se desarrollan historias de carácter nacionales. Tiene otro aspecto que era importante establecer, es el paso de Marx joven al Marx maduro, del Marx joven al Marx maduro. Y aquí, bueno, en primer lugar, esta transición del concepto de alienación al fetichismo de la mercancía. La alienación, que es un fenómeno más de carácter mental, simbólico, diríamos ahora, en tiempos de Marx no se decía de esa forma, pero simbólico, en donde el ser humano crea una realidad, seres divinos, que se disocian de él, adquieren una dinámica propia y se le imponen. Le imponen formas de pensar, sentir y actuar. Prescriben formas de pensar, sentir y actuar. Ya, digamos, como quiebre, estaría el libro este de la ideología alemana, y luego ya Marx en el Capital arriba al concepto de fetichismo de la mercancía, en donde ya es más bien una realidad de carácter socioeconómica. El ser humano crea una realidad, igual que en el caso de la alienación, solo que ahora el mercado, que se disocia de él, adquiere una dinámica propia y se le impone. Y también le impone formas de pensar, sentir y actuar. Pero esta realidad además oculta la esencia del fenómeno. ¿Cuál es la esencia del fenómeno? La explotación del hombre por el hombre. Esa es la esencia del fenómeno. Pero esto ya Marx lo ve como una dinámica de carácter socioeconómica y ya no como una dinámica de carácter simbólica. Por eso es que se aplica la frase de Atahualpa Yupanqui. Yo dije Mercedes Sosa, porque Mercedes Sosa, bueno, Mercedes Sosa, a mi forma de ver, hace la mejor interpretación de Atahualpa Yupanqui. Precioso ese disco de Mercedes Sosa sobre Atahualpa Yupanqui. Pero en realidad la letra es de Atahualpa Yupanqui y él dice, si al mundo le he de preguntar, el mundo me ha de engañar. ¿Verdad? Es decir, ya no es una cuestión mental, sino que más bien es la dinámica de la mercancía, la dinámica de la economía, la que está ocultando la realidad. Tanto en el concepto de alienación como en el fetichismo de la mercancía, se oculta la esencia, efectivamente. Se crea una apariencia que oculta la esencia. En el caso de la alienación, más centrado en los seres divinos,
en el caso del fetichismo de la mercancía, en una realidad de carácter socioeconómica. Y en el caso del fetichismo de la mercancía, pues lo que se oculta es precisamente la explotación del hombre por el hombre. Bien, entonces el otro elemento importante en el paso del Marx joven al Marx maduro es precisamente el concepto de totalidad social. Marx es un autor de la totalidad social, ¿verdad? En donde lo económico es lo determinante en última instancia, pero Marx es un autor de la totalidad social. Eso es importante porque ahora con el desarrollo del capitalismo nos han llevado a un nivel de especialización muy alta, en donde el antropólogo económico es más un economista que un antropólogo, o el antropólogo político es más un politólogo que un antropólogo, o el antropólogo del simbolismo es más un semiólogo que un antropólogo. No hay que perder de vista el punto de vista antropológico, que el punto de vista antropológico es el punto de vista de la totalidad social. Claro, como hemos dicho en otras sesiones, el concepto de totalidad social tiene diversas construcciones. La construcción marxista es una totalidad social estructurada, y eso es importante, una totalidad social estructurada en donde lo económico es lo determinante en última instancia, pero eh, yo sí en ese sentido estaría más de acuerdo de que es la totalidad la que determina sus partes y no las partes la que determina la totalidad, y no una de las partes la que determina la totalidad. Es la totalidad la que determina sus partes, pero siempre es una totalidad estructurada, ¿verdad? Siempre es una totalidad estructurada. ¿Qué elemento de la totalidad es la que va a condicionar más fuertemente? Eso depende. Pongo el ejemplo de mis propias investigaciones, el caso de Joya de Serén, en la zona central de El Salvador, en donde hay el elemento clave es el aspecto económico, ¿verdad? La economía y la dinámica de los grupos domésticos. Pero si nos vamos al caso de Guarjila y los ranchos en el oriente de Chalatenango, cerca de la frontera de Honduras, en donde estas poblaciones, en donde estas poblaciones participaron del movimiento revolucionario que se inició en los años 70, entonces ahí más bien el elemento clave quizás más bien es el elemento político, la estructura sociopolítica que ellos crearon y que les da un grado importante de autonomía, de autodeterminación, de capacidad de decisión sobre su propio destino. Bien, y el otro elemento quizás importante resaltar es esta relación que hace Luis Althusser de modo de producción y formación social. Modo de producción, que es la estructura, que es de carácter universal y abstracta, y la formación social, que es concreta, que es el sistema, que tiene que ver con un sistema determinado en un país y incluso en una microrregión o en un municipio, en un cantón, ranchería le dicen en México, ¿verdad? Aldea le dicen en Guatemala, ¿verdad? En un lugar pues específico, ¿no? La formación social se define como una articulación de modos de producción. En la formación social hay una articulación de modos de producción y en el caso de El Salvador nosotros hemos detectado tres. El modo de producción capitalista, que es el dominante, domina por su poder económico, en donde el sujeto es el individuo. El modo de producción de subsistencia o modo de producción doméstico, digámoslo al estilo de Marshall Salins, que en donde es el grupo doméstico, el sujeto, digamos, del modo de producción, y el modo de producción socialista o de bienestar social o de, o de inversión social o social simplemente, subordinado, no,
más bien secundario, perdón, subordinado es el modo de producción doméstico. El social, el modo de producción social, más bien secundario, secundario en donde el elemento central es la sociedad. Aquí nos referimos a toda la inversión social que hay, por ejemplo, en el seguro social, los hospitales eh, públicos, la educación pública, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios sobre lo que estamos hablando. Yo tenía unas preguntas que las iba anotando ahí para que no se me olvidaran en el chat, pero la primera era de lo que estaba hablando al principio, de a qué tipo de estudio o de qué disciplina estaba hablando Marx cuando mencionaba lo de investigar tomando en cuenta la historia profunda, si solo era desde la economía o si era algo más en general. Yo Y diría la que otra, sí, perdón, diga. contesto esta mejor. Yo Bye. diría que es en general en las ciencias sociales, ¿verdad? La época de Marx no había, bueno, no había una separación, digamos, de las disciplinas tan clara como la hay ahora. Antropología, pues, bueno, realmente se desarrolla un poco después. Entonces, claro, Marx privilegió la economía política, pero privilegió la economía política porque él pensaba que la economía política explicaba la dinámica de la totalidad social, no porque él fuera a desarrollar la economía como disciplina, sino que porque pensaba que la economía política era el elemento clave para entender la totalidad social. Entonces, en ese sentido, Marx estaría hablando de las ciencias sociales. Y lo que Marx dice es válido para antropología, para sociología, para el resto de las ciencias sociales. Ok, bueno, ya que está mencionando esto, hablando de esto, también me surgía la duda de, por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo Nazaret y yo sobre educación no sexista, e igual para el caso de Adriana, que está trabajando la gestión del agua, ¿desde qué punto podría ser interesante o importante ver lo de la historia, o sea, de profundizar en nuestros temas, pero desde cuándo, para no caer también como de perdernos, de irnos como tan atrás, o si sería necesario como ver desde esas raíces, digamos, para investigar o para tener un marco histórico, digamos, adecuado. Yo diría que es importante ir a las raíces. Ahora, aquí hay dos criterios que es importante. Uno, el criterio teórico, teórico metodológico, que le diría habría que irse a las raíces y entre más atrás mejor, ¿verdad? Y ahí tiene usted, digamos, dos realidades, dos universos. El universo de la escuela y el universo del cantón. Usted está trabajando en un cantón, ¿verdad? Igual que Adriana. Están trabajando en Sí. cantones. Va. Entonces tendría el universo del cantón y el universo de la escuela. El cantón es una totalidad social como tal, que incorpora todo, el nivel, la historia, el nivel ecológico, el nivel económico, social, las relaciones de poder y el universo simbólico. Lo mismo la escuela también puede concebirse como una totalidad en sí. Entonces ahí tendría como dos totalidades interactivas. Ahora, ustedes el otro criterio que sí tienen que tomarlo en cuenta y muy en serio es el aspecto práctico. Por ejemplo, usted tiene que terminar su investigación en un tiempo determinado. Entonces, en ese sentido, digamos, usted me puede decir, mire, realmente no me puedo ir tan atrás porque no tengo tiempo para ello. Ese es el elemento práctico y me parece totalmente válido. Lo que yo critico y voy a seguir criticando
es cuando se toma el elemento práctico como un principio epistemológico, que eso lo han hecho varios colegas, ¿verdad? Que toman el elemento práctico como un principio epistemológico. El elemento práctico no es un principio epistemológico, es un problema práctico. Tiene un tiempo determinado para terminar su investigación y entonces en ese sentido tiene limitaciones, digamos, de profundidad histórica, etcétera, porque no va a tener tiempo para hacerlo todo. En ese sentido, sí, uno tiene que medir hasta dónde puede. La historia de la educación, hay varios trabajos. Historia de la educación, está el trabajo del doctor Héctor Lindo. Héctor Lindo ha trabajado en el tema de la educación. Y hay otros autores, ¿no? Y en el tema del cantón, bueno, puede tomar el modelo de Joya de Serén, ¿verdad? Cuando decimos de que hay que irse a la historia lo más profundo posible, no quiere decir que va a escribir un libro de 500 páginas. Entonces, claro que uno en la historia se puede tirar un libro de 500 páginas, pero usted puede limitar, ser sintética y, qué sé yo, 10 páginas, digamos, establecer la historia del cantón, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor Ricardo Falla, en su libro eh, eh, Masacre de la Selva, hace el contexto nacional en 3 páginas. Entonces uno puede ser sintético de acuerdo a la dimensión del texto que usted va a escribir. Si usted va a escribir un texto de 80 páginas, bueno, pues tampoco se va a tirar 50 páginas de historia, porque entonces eso no sería viable, ¿verdad? Sino que puede ser más sintética. ¿Qué cantón específicamente es el suyo? Ateos, Teos. del Eso es, municipio de Zacacoya. está en la zona central del Salvador. Sí, ya colindando con Sonsonate, de hecho. Bueno, ahí puede ver, digamos, qué bibliografía tiene, porque usted no va a hacer un estudio, no va a hacer estudio arqueológico ni histórico. En este caso, más bien, usted se apoya en los estudios que han hecho, porque usted es antropóloga, pues entonces no se trata de que usted haga el estudio, sino que más bien en apoyarse en el estudio. Y para la historia reciente, sí se puede hacer un poco de investigación de historia oral, ¿verdad? De historia oral. Y lo mismo usted, Adriana. Bueno, usted, por ejemplo, tendría que darle un poco más de importancia al tema ecológico. También la historia no se hace así en general, sino que se centra en el tema específico que uno está trabajando. Por ejemplo, Marx se centró en el tema de la propiedad, porque su interés era la propiedad, ¿verdad? ¿Cómo surge la propiedad privada? Entonces, él se centró en el tema de la propiedad. Usted puede un poco centrarse en el tema de la educación, eh, eh, desde cuándo. Pues mire, que en el tema de la educación, quizás a partir de la reforma de Beneke, del 68, ¿verdad? Del 68, y ahí sí yo la remitiría al libro de Héctor Lindo. Eh, Está publicado por la UCA. El tema de la reforma de Beneke del 68, y pero me lo voy a decir específicamente cuál. Vale, está bien.
Sí, es este libro que se llama Modernización, Autoritarismo y Guerra Fría. Está publicado por la UCA, de Héctor Lindo y Eric Chin. ¿Verdad? Ahí toca precisamente la reforma educativa de 1968. Y creo que eso podría tomar como punto de partida. Lo voy a buscar entonces. Gracias, Carlos. Está bien. Y usted, Adriana, bueno, tendría que ver un poco el tema ecológico, la historia en ese sentido, y centrada en su cantón, ¿verdad? ¿En qué cantón está trabajando usted? Son dos cantones, Cantón San Pedro de la Palma y Cantón Santa Cruz Las Lajas, del municipio de Tapalhuaca en el departamento de La Paz. Ajá. Bueno, pues lo mismo allí, no sé, tendría que ser un poco la... Yo creo que ahí sí puede tomar un poquito el modelo de Joya de Serén, que es la historia de un cantón, ¿verdad? Y bueno, darle como más énfasis al aspecto ecológico. Pero sí, lo que uno hace es apoyarse en las investigaciones que se han realizado. Otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta, Naomi? Sí, Dijo que eran ahorita. dos. La otra era de que si se podría aplicar esta idea de fetichismo cuando estamos hablando de relaciones sociales, o sea, partiendo desde cómo el mercado, o en este caso las relaciones sociales, o también se podría mencionar, o podría decir la cultura, está determinando la voluntad del actor y no al revés, u obviar esta parte del aspecto recíproco que puede existir entre la cultura y el hacedor de cultura, no sé si me doy a entender. O sea, ¿qué tan válido sería verlo de esta forma, como un fetichismo? Bueno, yo diría que en general puede aplicar la idea de que nosotros lo que vemos son apariencias. Nosotros lo que vemos, lo que observamos directamente son apariencias. Entonces nosotros tenemos que ir a la esencia a través de una acción interpretativa. A través de una acción interpretativa. Y sí, el fetichismo de la mercancía está presente en todas las acciones humanas, en la sociedad capitalista, precisamente porque lo que hace es eso, ocultar la esencia, ¿verdad? Ocultar la esencia, crear una apariencia que oculta la esencia. Y ese principio lo tenemos que tomar, pues a mi forma de ver, muy en serio. ¿Verdad? De siempre tenemos que ir a buscar el trasfondo a través de una acción interpretativa. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias, Carlos. Bueno, no sé si tienen más preguntas, comentarios. Si no, pues de cualquier forma, yo estoy abierto, pueden hacerme las preguntas y los comentarios cuantas veces quieran, a la hora que quieran. Gracias, Carlos. Creo que por el momento no tengo otra pregunta, pero si surge, entonces ahí le comento. Ok. Vaya, pues entonces el domingo espero el resumen crítico de la unidad 1. Cuídense. Ajá. Gracias, Carlos. Solo una pregunta más. Sí, Con respecto a eso, si necesitáramos asesoría, le podríamos escribir también. totalmente, Ok, totalmente. A la hora que quiera, en el día que quiera. bueno, entonces muchas gracias, Carlos. Ya saben. Muchas gracias, cuídese. Chao. Adiós, nos vemos. Adiós.